el Tanaj, son 24 libros, también de acuerdo a lo que es el Pentateuco, la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, y de acuerdo incluso para los cristianos, desde un punto de vista profético, este templo reviste una importancia no solamente cultural, sino también una importancia espiritual, sobre todo para los judíos. Revistió este templo. Hoy en día, ese templo ya no existe. De ese templo solamente quedó un muro, que se conoce como el Muro de los Lamentos. A ese lugar van muchos cristianos, también frecuentan judíos, frecuentan musulmanes y hasta curiosos. Van a ese templo porque se convirtió en un centro de atracción. O sea, ese muro, que es de los lamentos, que está en Jerusalén. Entonces, este templo reviste para el pueblo de Israel, revistió para el pueblo de Israel una vital importancia, no solamente cultural, sino sobre todo espiritual. Este templo fue construido 950 años antes de Cristo por el rey Salomón. Yo aquí voy a obviar algunos datos como el rey Salomón era hijo del rey David. Voy a obviar para poder ir ligero a lo que es la materia, el mensaje de esta noche. Fue construido 950 años antes de Cristo. David quiso construir este templo, el templo del Señor, pero el profeta Natán aquel entonces le dijo a David: no podrás construir el templo, casa al Señor porque has derramado demasiada sangre, pero tu hijo lo hará, será un hombre de paz. En conclusión, David no pudo construir el templo y Salomón construyó. Pero ¿por qué Salomón construye el templo? Salomón construye el templo porque desde que Israel recibió la ley mosaica, te hablo de 1500 años antes de Cristo, en el monte Sinaí, cuando Israel recibe la ley mosaica, cuando Israel recibe la ley de Dios para con su pueblo, entonces Dios había consagrado algunos elementos. Estaba, por ejemplo, el arca del pacto, o arca de la alianza, estaba la mesa de la proposición, estaba el candelabro. Eran elementos sagrados y consagrados para oficiar culto. Pero estos elementos sagrados y consagrados, cuando Israel recibe la ley en el monte Sinaí, te hablo de 1500 años antes de Cristo, cuando recibe ya la ley, lo que hacía Israel se movía, estas cosas sagradas y consagradas se movían de tienda en tienda, a cual lo llamaron tabernáculo, durante muchos años. Así pasó hasta 950 años antes de Cristo. Es decir, alrededor de 700 años, 650 años, estas cosas sagradas y consagradas, que estaban sagradas y consagradas a través de la ley de Moisés, andaron pululando por el desierto de tienda en tienda, de carpa en carpa. ¿Qué cosas contenía dentro de sí el arca del pacto? Contenía los pergaminos, contenía la ley, contenía la palabra escrita por el dedo de Dios. Entonces era tan sagrado era el arca del pacto. Entonces el arca del pacto se movía en tabernáculos, de tienda en tienda. Entonces solamente los judíos tenían que llegar a ese lugar, para en ese lugar encontrar perdón de pecados, para poder comunicarse con Dios, porque aquel entonces el hombre, desde la naturaleza caída, te hablo en este caso desde el Génesis, cuando Adán y Eva desobedecieron, desde aquel entonces el hombre no tenía comunicación directa con Dios. Tenía que haber un intermediario, tenía que haber una burocracia. No había acceso directo al Padre. Los judíos lo vivían y lo sufrían también de esa manera. Entonces Dios me están encargando para estar eliminando, estar silenciando a algunas personas.
Entonces Dios se había previsto de la ley, y la ley demandaba, la ley para su cumplimiento demandaba una estructura orgánica y litúrgica. Es decir, la ley demandaba para que se pueda cumplir toda una burocracia para que se pueda cumplir la ley. Entonces, los judíos habían situado estos elementos sagrados y consagrados, como el arca del pacto, la mesa de proposición, el candelabro. Estas cosas, estos elementos sagrados y consagrados, los situaban en un lugar llamado tabernáculo de reunión, y eso lo trasladaban de tienda en tienda. Dice la Biblia que durante 40 años Israel en el desierto estuvo pululando de un lado a otro. Pulular quiere decir estuvo andando de un lugar a otro lugar. En el día Dios los guiaba como nube, y en la noche Dios los guiaba como columna de fuego. Pero en todo su peregrinación de los 40 años en el desierto, ya estos elementos sagrados que necesitaban, que eran objetos para hacer culto a Dios, tenían que ser transportados en el tabernáculo de reunión. Entonces, el pueblo de Israel, si iba de aquí a 1 kilómetro, tenía que instalar el tabernáculo. Se iba a 20 kilómetros, tenía que instalar el tabernáculo. Así fue durante más de 600 años. Incluso, después de los 40 años en el desierto, cuando Josué, hijo de Nun, cruzó el Jordán, así es, cruzó el río Jordán, tomó Jericó, Israel empezó a conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida, seguía todavía Israel moviéndose, seguía y trasladando su tabernáculo. Entonces, los elementos sagrados que le servirían a la casta sacerdotal para oficiar culto a Dios no tenían un lugar seguro, no había un lugar fijo, no tenían un templo. Entonces David por eso quiso construir una casa a Dios, quiso construir un templo, y había derramado mucha sangre David. Entonces en consecuencia lo hizo Salomón. Es un poco engorroso que alguien pueda entender que jamás ha tenido relación, pero vas a ver que vale la pena. Entonces, Salomón, hijo de David, 950 años antes de Cristo, construyó el templo. Hasta aquí me imagino, ya alguien ha podido comprender que este templo reviste demasiada importancia, sobre todo reviste un valor espiritual, un valor cultural, sobre todo un valor espiritual para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque las naciones de hoy en día, la existencia de las naciones tienen una historia, tienen una soberanía, pero en su historia se deben a emancipaciones. Su historia tiene sucesos como guerras, emancipaciones, pero la historia del pueblo de Israel tiene como fuente, como punto de partida, el pacto de Dios con Abraham. Es decir, el pueblo de Israel existe porque Dios hizo pacto. Pásame el cargador, porfa. El cargador del teléfono, porfa. Entonces, el pueblo de Israel existe porque Dios, el Todopoderoso, hizo pacto con Abraham. Ellos cuando miran su historia, cuando los judíos miran su historia, ellos no miran las guerras que tuvieron, con quien fuera. Ellos miran el pacto de Dios que tuvo con Abraham. Esa es su historia. Entonces, como Dios es parte de su historia, para ellos es importante el culto. ¿Me hago entender? Ellos se hacen llamar, la Biblia los llama el pueblo de Dios. La Biblia los llama la niña de sus ojos. La Biblia lo llama así. Entonces, si tú quitas a Dios de Israel, se quedan sin historia. El nacimiento de Israel como nación solamente lo proporcionó Dios bíblicamente. Entonces, para ellos el culto es demasiado importante. Para ti quizás no lo sea. Para alguien quizás no lo sea. Para ti quizás Dios no es tan importante. Quizás el culto no es tan importante. Para los judíos sí que lo era.
todavía lo es. Para ellos Dios es importante, para ellos el culto es importante. En consecuencia, para ellos el templo es algo extremadamente importante. Es parte de su valor, es parte de su identidad, es parte de su historia, es parte de su cultura, es parte de su esencia, es parte de su nacimiento. Eso es el templo para el pueblo judío. Fue construido entonces 950 años antes de Cristo. Desde 1000 años antes de Cristo, el rey David, me voy a tomar un poquito para poder explicarte qué pasó hasta que vino Jesucristo. 1000 años antes de Cristo, el rey David no pudo construir el templo. Este templo que era demasiado importante para el pueblo de Israel, para el pueblo judío como algunos lo conocen, para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios como todo el mundo lo conoce. Entonces, pero Salomón, 950 años de Cristo, construyó este templo. Te estoy hablando de este templo porque este templo es el primer elemento que va a marcar un punto de inflexión antes de las señales, antes del fin. Es importante que tú sepas la historia de este templo y también del pueblo de Israel. Entonces, Salomón construyó el templo. En aquellos años, poco después, aparece un profeta llamado Isaías, 750 antes de Cristo, es decir, 150, 200 años después de que Salomón construyera el templo. Isaías es uno de los primeros profetas que empieza a profetizar sobre la llegada del Mesías. Ahí, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ese pasaje lo profetizó Isaías, por cuanto me ha ungido Dios, para declarar el año agradable del Señor. Con esas palabras se presentó Jesús de Nazaret en una sinagoga, allá en Israel. Entonces, Isaías profetiza la venida del Mesías y también Isaías profetiza sobre un tal Ciro, que Dios iría a usar, a un rey con brazo poderoso, iba a someter a las naciones. Entonces, según Isaías, este Ciro iba a darle prebendas a Israel. Dios iba a usar a Ciro para favorecer a su pueblo, a Israel. Eso profetiza Isaías, entre otras muchas cosas más que dice Isaías 750 años antes de Cristo. Te voy a rogar que le sigas dando tap a la pantalla y comparte esta transmisión. Ya va a venir la buena parte del mensaje. Entonces, después de Isaías aparece un hombre llamado Jeremías. Este Jeremías es un profeta de Israel. Este Jeremías, el año 650 antes de Cristo, es decir, 100 años después de Isaías. Este Jeremías, el año 650 antes de Cristo, profetiza la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. De este templo, de este elemento, de este emblema que era tan sagrado, de este emblema que era la luz del pueblo de Israel, que era la vida para el pueblo de Israel. Entonces, Jeremías profetiza la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, en el capítulo número 21. Entonces, aquel entonces, los judíos, el pueblo de Israel, había desviado su corazón. De todas maneras, el pueblo de Israel empezó a desviar su corazón desde el tiempo de Salomón, incluso más antes. Ellos ya en el desierto habían desviado su corazón, una generación había muerto. Pero después, en el tiempo de los jueces, un tiempo fueron gobernados por jueces. Ahí está el tiempo de Sansón, está el tiempo de hombres importantes como Sansón. Pero después de eso el pueblo se rebeló. Estaba el profeta Samuel y le dijo: queremos rey, queremos ser como todas las naciones, que un rey pelee nuestras guerras, que nos defienda, un rey. Y Samuel presentó este pedido del pueblo delante de Dios. Y Dios le dijo a Samuel: Samuel,
no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Porque la Biblia consta y dice en muchas partes que Jehová era el rey de Israel. Pero Israel no quería que Jehová sea el rey. Israel quería un rey físicamente y que ese rey salga a pelear, los defienda. Entonces, es así como nace 1000 años antes de Cristo. Algunos dicen 1100 y tanto antes de Cristo. Así nace Saúl, el primer rey de Israel. Después de este Saúl, que había desobedecido una orden expresa que Dios le hizo a través del profeta Samuel, Samuel le dijo aquel entonces: destruya a Amalek y todo lo que tiene, porque Amalek te hizo guerra en el desierto. Este Saúl había obedecido la mitad, y la mitad no, fue desechado. Así es como nace David, y luego ya nace Salomón, y empieza el tiempo del reinado. Pero sucede que Jeremías, 650 años antes de Cristo, había profetizado la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Los israelitas, a lo largo de su historia, muchas veces habían tentado a Dios. En el desierto, Salomón, dice la Biblia, que sus muchas mujeres le desviaron su corazón. Salomón se cree que en muchos pasajes de su vida adoraba imágenes de acera. Adoraba imágenes de acera y a otros dioses. Entonces el punto era que por esas razones Israel, este reino de Israel, se dividió más después en dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. No voy a entrar ahora en detalles, porque queremos avanzar al punto de las señales antes del fin. Pero el punto es que 650 años antes de Cristo, Jeremías profetiza la destrucción de Jerusalén y del templo. Así es, del templo que estaba justamente en Jerusalén, del templo de Salomón. Muchos quizás no lo creyeron, muchos se rieron, pero 600 años antes de Cristo, entre 30 y 50 años después de que Jeremías habla de la destrucción del templo, vino Nabucodonosor con su poderoso ejército, rey de Babilonia, y Nabucodonosor destruyó el templo tal cual como Jeremías había profetizado. Destruyó el templo y destruyó también Jerusalén. Y tomó a los judíos y se los llevó, tomó a judíos de Judá cautivos, se los llevó a Babilonia. Ahí se genera la deportación a Babilonia. Eso sucedió en el año 600 años antes de Cristo. Entonces, cuando Nabucodonosor se lleva a esos judíos antes de Cristo, aquel entonces se lleva a Daniel, a Sadrach, Mesac, Abednego. Ustedes ya deben saber, han escuchado estos nombres muchas veces. Aquel entonces, en esa deportación también se lleva al profeta Ezequiel. Entonces, estando en la cautividad, Daniel escribe. Daniel es el primer libro del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, el primer libro profético que data sobre las señales antes del fin. El primer libro, podríamos decirle que es un libro apocalíptico dentro del Antiguo Testamento. Entonces, Daniel es un libro que tiene 12 capítulos, pero desde el capítulo 9 hasta el capítulo 12, básicamente ya se revela lo que serían las señales antes del fin del mundo. En el capítulo 9, el ángel le dice a Daniel: 70 semanas han sido determinadas para tu pueblo. Y le explica el ángel qué cosas irían a pasar en esas 70 semanas. Y le dice: llegará el Mesías príncipe. Después darán muerte al Mesías príncipe. Después en el capítulo 11 le habla de una guerra del norte contra la guerra del reino del norte contra el reino del sur. Le habla de una alianza del norte muy poderosa. Le dice que atacarían al reino del sur. Cuando Daniel escribe esto en el capítulo número 11, Daniel toma como referencia que el sur sería Israel. Allí quedaría la ciudad de Jerusalén, allí quedaría el templo. Entonces,
según Daniel lo que escribe en el capítulo 11, dice que el reino del norte y su alianza del norte, que sería poderosa, vendría contra el sur. El reino del sur tendría un aliado príncipe, que sería más poderoso y más grande que el mismo reino del sur. ¿Quién sería este príncipe? Entonces, muchas personas hemos concluido, y a muchos hombres el Espíritu Santo nos hizo entender, que este aliado príncipe del sur sería los Estados Unidos. Obviamente, porque Daniel dice que el reino del sur sería Israel. Entonces Israel tiene un aliado que es más que estratégico. Es un aliado que comparte una identidad que comparte una lealtad única en el mundo. El aliado más grande del país de Israel, de la nación de Israel, se llama los Estados Unidos de América, y viceversa. El aliado más grande que tiene los Estados Unidos, el aliado más estratégico, el aliado, creo que con lazos más fuertes, no es Reino Unido, Gran Bretaña. De todas maneras es Israel. Israel es una nación, te voy a explicar ahora. Hemos hablado del primer elemento, el templo. Hasta aquí sabes que el templo es importante. Déjame hacer un parteaguas, déjame hacer una salvedad y hablarte sobre Israel. Israel es el pueblo de Dios en resumidas cuentas, pero es una nación que se puede remontar a una historia. Israel, como nación, desde el pacto, estoy hablando desde el pacto de Abraham, tendría, si asumimos que Israel es el pueblo de Dios y que nace en la promesa que Dios le hizo a Abraham, estamos hablando que Israel se fundó, la Israel que conocemos, esta Israel física que está en Canaán ahora, ese Israel se fundó en el corazón de Dios el año 2300 antes de Cristo aproximadamente. Así es, 2300 años antes de Cristo, Dios llamó a Abraham, el padre de la fe. Lo llamó allí en Parán. Este Abraham, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Y ahí le dijo a Abraham, hizo un pacto Dios con Abraham. Le dijo, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Cuenta las estrellas del cielo, Abraham, la arena de la mar. Así será tu descendencia, Abraham. Eso sucedió 2300 a 2400 años antes de Cristo. Entonces, como Israel es un pueblo, es el pueblo de Dios, y es un pueblo que nace en el pacto de Dios, es un pueblo heredero de la promesa, podríamos decir que es un pueblo que nació en la promesa que Dios le hizo a Abraham 2300 a 2400 años antes de Cristo. ¿Qué le dijo Dios a Abraham aquel entonces? A ti y a tu descendencia les daré estas tierras. Le mostró la tierra de Canaán. Todas esas tierras, aquel entonces, esas tierras estaban habitadas por los jebuseos, amorreos, hititas, jerbuseos, que ni siquiera eran naciones, no eran ni siquiera reinos, eran como pueblos, eran como tribus. ¿Cuáles? Para que puedas entender, por favor. Algunos dirán, pero esas promesas, esos pactos son solamente religiosos. Vámonos a los hechos. Querido, quiero en esta noche decirte, no hay pacto, no hay hecho más poderoso que una palabra de Dios y su voluntad. Él es el dueño del mundo. Dice la Biblia, mío es el cielo, la tierra, el mundo y todo lo que en él habita. De él es el oro y la plata. A quien quiere él se lo da, a quien quiere él se lo quita. Nabucodonosor, el rey de Babilonia,
600 años antes de Cristo, algún día, cuando Dios lo quebrantó a Nabucodonosor, y cuando llegó a arrastrarse como bestia del campo y le fue devuelta su conciencia, Nabucodonosor, 600 años antes de Cristo, le fue devuelta su razón. Nabucodonosor terminó reconociendo. Nabucodonosor era un impío, era un idólatra, pero él terminó honrando al Dios del cielo y dijo: Dios está sobre él, Él es Rey de reyes, Señor de señores. Pone reyes y quita reyes. Está sobre el alto, sobre el alto, sobre el alto. Él está más alto de todos. Un impío, un idólatra, terminó diciendo eso. Así que si Nabucodonosor, con todo su orgullo, con todo su egocentrismo, con toda la parafernalia, con toda la gloria que tuvo, dijo a eso, reconoció eso, pregunto yo, ¿quién se cree alguien en este mundo para no reconocer? Lo que Dios te diré en esta noche, y será un poco triste, lo que Dios no puede tratar contigo como hombre, tratará contigo como bestia. Así que deja de estar demonizando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel nace en el corazón de Dios y nace en la promesa que Dios le da a Abraham 2400 años antes de Cristo. Allí Dios le dijo a Abraham: a ti y a tu descendencia te daré toda esta tierra. Le mostró las tierras de Canaán. Mejor dicho, todas las tierras donde ahora están habitando. Está habitando en este momento Israel. Entonces, 2400 años antes de Cristo. Desde ahí hasta que Israel conquistó la tierra prometida por manos de Josué, pasaron casi 1000 años. 2400 años antes de Cristo, 2400 años antes de Cristo, Dios le hizo esa promesa a Abraham. Pero 1500 antes de Cristo, es decir, casi 1000 años después de la promesa, Josué, hijo de Nun, entró a las tierras de Canaán. Las conquistó. Él los venció. Derrotó a los enemigos, derrotó a los de Jericó, derrotaron a los filisteos, se apropiaron de la tierra de Canaán, y los hijos de Israel asentaron sus tiendas sobre la tierra prometida, sobre esa tierra que Dios le dijo a Abraham, Isaac y Jacob, que donde fluiría leche y miel. 1500 antes de Cristo fueron conquistadas todas esas tierras. ¿Me hago entender? 1500, 1400 antes de Cristo. Entonces, lo que sucede es que Israel, en este caso, en el tiempo de Daniel, Israel está cautivo. Es decir, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, Ezequiel, están cautivos en Babilonia. Estamos hablando ya en este caso de 600 años antes de Cristo, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino, destruyó el templo, destruyó Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Desde la cautividad, Daniel empieza a escribir la profecía apocalíptica, o mejor dicho, la profecía que empezaría a señalar el camino, señalar qué cosas irían a acontecer antes del fin. Entonces, es allí donde Daniel escribe sobre las 70 semanas, sobre la llegada del Mesías príncipe, sobre la muerte del Mesías príncipe, sobre la guerra del norte, del reino del norte contra el reino del sur. Pero lo que Daniel escribe, esas cosas, no son profecías comunes. Lo que Daniel escribe no son profecías comunes. Hay profecías comunes también, sobre hombres, sobre ciudades. Lo que Daniel escribe no son profecías comunes, sino son profecías para que se cumplan, para que se pueda dar el fin del mundo, en otras palabras. Son profecías de antes del fin. El primer libro del Apocalipsis no parte en Apocalipsis, parte en el libro de Daniel, Antiguo Testamento. 575 años antes de Cristo, ahí parte el primer Apocalipsis. Cuando tú quieras estudiar y entender
sobre las señales antes del fin, sobre el apocalipsis, sobre la tribulación o lo que fuera, tienes que leer el libro de Daniel, tienes que leer el libro de Ezequiel. Es aquí, como diría, el contenido fundamental que le da origen al apocalipsis, que le da origen incluso a lo que Jesucristo compartió en Mateo 24, lo que estamos leyendo a continuación. Entonces Daniel escribe desde la cautividad sobre esas cosas que te acabo de mencionar. Y simultáneamente, 570 años antes de Cristo, también desde la cautividad, juntamente con Daniel, pero se cree que Ezequiel estaba obviamente separado de Daniel. Daniel era el hombre más sabio de Babilonia. Pero Ezequiel, el profeta, también escribe desde la cautividad. Ezequiel escribe dos cosas muy importantes entre todos sus escritos. Más de 46 capítulos tiene el libro de Ezequiel. Pero Ezequiel escribe dos cosas muy importantes. Ezequiel escribe en el capítulo 36 sobre la futura restauración de Israel y en el capítulo 38 sobre las guerras de Gog y Magog. Has escuchado seguramente a predicadores hablar sobre Gog y Magog. Pero lo que Ezequiel escribe en el capítulo 38 de Gog y Magog es lo mismo que Daniel escribe en el capítulo 11. Ambos libros fueron escritos en el mismo tiempo. 575 años antes de Cristo, ambos lo escribieron estando cautivos en Babilonia. Ambos. Para aquel entonces, el primer templo de Salomón ya había sido destruido. Entonces, escriben desde la cautividad. Lo que llama la atención bastante, no llama la atención, sino da pie a que muchos teólogos postulen, y muchos pastores y muchos cristianos entendamos que Daniel es el primer libro del Apocalipsis de toda la Biblia, es porque Dios le revela a Daniel desde el capítulo 9, 10, 11 y 12 las cosas que irían a acontecer antes del fin del mundo. Pero en el capítulo 11, el ángel, o mejor dicho, Daniel escribe sobre la abominación desoladora. Y cuando Daniel escribe sobre la abominación desoladora, Daniel se está refiriendo a la destrucción del templo. Esa vez no había templo en Israel, había sido destruido el templo de Salomón 600 años antes de Cristo, por eso estaban cautivos. Pero él escribe sobre la abominación desoladora, la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén. Y lo que pasa es que en ese mismo tiempo Ezequiel escribe en el capítulo 36 sobre la futura restauración de Israel. Israel estaba cautivo, ellos estaban cautivos, pero Ezequiel escribe que en el capítulo 36 que Dios los iba a traer de distintas partes del mundo a la tierra que les había prometido. Dios sería su Dios, ellos serían su pueblo. Entonces, lo que Daniel escribe y lo que Ezequiel escribe no son profecías comunes. Son profecías, por así decirlo, apocalípticas. Son profecías que son señales antes del fin del mundo. Daniel escribió sobre la llegada del Mesías príncipe, sobre la muerte del Mesías príncipe, sobre las guerras del norte contra el sur, sobre la abominación desoladora. Ezequiel escribió sobre la futura restauración de Israel. Aquel entonces, valga aclarar, Israel estaba dividido en dos, era el reino de Israel, el reino de Judá. Pero Ezequiel escribe sobre la futura restauración de Israel como una sola nación. Ya no serían dos, sería una sola nación. Lea, por favor, Ezequiel capítulo 36. Ojalá desde el versículo 24 en adelante. Y ahí dice, para que llegue el fin del mundo, para que se acabe el mundo, en otras palabras, Dios los iría a traer a los israelitas de distintas partes del mundo a la tierra que les había dado. Me estoy refiriendo aquí a las tierras de Canaán. Entonces, este primer elemento, que es el templo, hasta aquel entonces había sido destruido. El templo contenía un valor, revestía un valor espiritual único para el pueblo judío. Había sido destruido.
por los babilonios. Y el segundo elemento que es importante, el pueblo de Dios, o mejor dicho, Israel, Judá, estaban cautivos en Babilonia. Entonces, el primer elemento, el templo, y el segundo elemento, el pueblo de Dios, ambos estaban destruidos y estaban cautivos. Te estoy hablando de 570 años antes de Cristo. Luego, después de la deportación a Babilonia, sobre las tierras de Israel, o sobre las tierras que habían sido conquistadas, llegaron los medos y los persas. Los medos y los persas eran otro imperio. Estos llegaron y se imponieron ante los babilonios. Así es, estos llegaron y en lugar ya de gobernar los babilonios, gobernaron los medos y los persas. Y ahí aparecieron reyes como Ciro, como Darío, quienes les dieron prebendas a los judíos, como Esdras y Nehemías, para volver a reconstruir el templo. Este primer elemento que estamos hablando ahora, el templo. Entonces se cree que 500 años antes de Cristo, 450 años antes de Cristo, Nehemías y Esdras, 500 años antes de Cristo, empezaron a reconstruir el templo de Jerusalén. Este templo que había sido derribado, este templo que fue destruido por los babilonios. Nehemías y Esdras volvieron a construir el templo. Desde allí hasta Jesucristo pasaron 500 años. 500 años hasta que Cristo vino sobre la faz de la tierra. Cristo vino en carne. Habrían pasado casi 500 años para que se cumpliese la profecía de este profeta llamado Daniel con la llegada del Mesías príncipe. Jesucristo, cuando llegó, el templo de Salomón estaba reconstruido. Obviamente, había empezado la reconstrucción Nehemías y Esdras cuando Israel estaba cautivo en Babilonia. Ellos empezaron a reconstruir el templo con muchos judíos que eran voluntarios. Llegaron los medos y los persas, lo dejaron el templo y lo sometieron otra vez a los judíos. Después de eso llegaron los griegos y los dejaron a los judíos con su templo. Los hacían sujetos de tributo. Los judíos pagaban tributo a los distintos reyes o imperios que llegaban a gobernar sus tierras. Después llegaron los medos y los persas, los griegos, y llegaron los romanos. Ahí es cuando llega Jesucristo de Nazaret, en el tiempo de los romanos. Para aquel entonces el templo estaba en pie. No había sido más destruido. Desde su reconstrucción, que fue 500 años antes de Cristo, hasta el tiempo de Cristo, el templo permanecía en pie. Pero este era el segundo templo. Israel, Judá, mejor dicho, Israel, desde la cautividad de Babilonia, 600 años antes de Cristo, jamás llegó a ser un pueblo, una nación. Jamás, nunca. Eran súbditos de los distintos reyes, de los distintos imperios. Así llegó el imperio de los medos y los persas, llegó el imperio griego, llegó el imperio romano. Ellos eran súbditos, jamás volvieron a ser dueños de sus propias tierras. En otras palabras, lo que Dios le dijo a Ezequiel, capítulo 36, que en el postrer de los tiempos os volveré a traer a sus tierras, no se había cumplido nunca más. Pasaron los años y los años. Recién en el año 1948, después de Cristo, no más de 75 años, Israel nace como nación. Israel ya no aparece reino de Israel, reino de Judá, no, nace Israel como nación, 1948. Esto sucede después de la Segunda Guerra Mundial, a todo esto. Entonces, en el año 1948, los judíos que estaban hacinados en distintas partes del mundo, que se iban incluso algunos escapando de los nazis. ¿Te acuerdas de la Segunda Guerra Mundial? 1936, 37, 38, 39. Incluso la Guerra Fría duró mucho tiempo después,
Pero los judíos, en la Segunda Guerra Mundial, ahí se generó el holocausto nazi. Entonces los judíos, como no tenían tierras, como jamás habían recuperado sus tierras desde 600 años antes de Cristo, no tenían tierras ellos. Los mandaban de un lugar a otro lugar. Entonces, en 1948, por resolución de la ONU, los judíos pudieron volver a su tierra. Y aquí quiero tomarme un tiempo para, por favor, hablarte cómo fue la historia de Israel. En el tiempo de Jesucristo, el Imperio Romano gobernaba sobre Judea, pero el Imperio Romano había posicionado un gobernador judío sobre Judea, y este era Herodes, ¿verdad? Entonces, como Roma gobernaba sobre Judea, el Imperio Romano dicen que era uno de los imperios más grandes del mundo. Fue uno de los imperios más grandes y prósperos del mundo, el Imperio Romano. Entonces Roma tenía una manera de gobernar muy inteligente. No exterminaba a todos los lugares donde conquistaban, sino más bien lo que hacía Roma era los hacía tributar, mejor dicho, a las personas que conquistaba. Y lo que hacía Roma aquellos años, aquellos tiempos, era tomaba líderes de esas ciudades, de esos reinos, y los ponía a gobernar sobre sus mismos reinos, pero obviamente bajo la jurisdicción romana. ¿Me hago entender? Entonces Herodes era un judío que gobernaba Judea, pero gobernaba para Roma, gobernaba para el César. Dicen que Herodes, eso dice el historiador del siglo I, Flavio Josefo, que Herodes aquel entonces, para congraciarse con los judíos, había tomado el templo reconstruido por Esdras y Nehemías, ¿ya? Y le había dado unos acabados pero asombrosos. Le dio Herodes unos acabados pero gloriosos al templo, terminaciones de oro, era pero bárbaro. Decía Flavio Josefo que si aquel entonces hubieran, al menos da a entender, si hubiera habido como un ranking de maravillas del mundo, el templo de Salomón era el número 1. Ni siquiera Roma, con toda su gloria, tenía un palacio tan poderoso y maravilloso como el templo de Salomón. Era demasiado glorioso. En ese contexto, cuando el templo estaba pero acabado con oro fino, en ese contexto es que se genera el mensaje de Mateo 24. Entonces, solamente a modo de hacer una aclaración sobre Israel, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? En los tiempos de Roma, los israelitas no eran dueños de nada. Los que imperaban eran los romanos, ¿verdad? Han estado comentando algunos sobre esto, que los israelitas son genocidas, que los judíos son genocidas, sionistas, es una nación inventada, recién nació en 1948, así están diciendo. Escuche por favor, porque es bueno hablar con la verdad y con la historia. Entonces, en los tiempos de Jesucristo, Roma gobernaba sobre Judea y sobre Israel. Roma. Pero 300 años después de Cristo, en el año 300 mejor dicho, para no decir después de Cristo, el imperio de Roma se debilitó, fue dividido en dos. Ahí aparece lo que es el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente, que se hace llamar bizantino luego, o el imperio bizancio se conoce. Ahí entra a participar Constantino, el Grande, quien se manda a hacer una ciudad y lo llama Constantinopla. El imperio bizantino tiene una característica, dura casi un milenio, casi 1000 años. Esa es una característica. Y la otra característica es que este imperio es cristiano. Roma, el César en los tiempos de Jesucristo, cuando Jesucristo entregó su vida por la iglesia, por el mundo,
y ascendió a los cielos, cuando Jesucristo ascendió a los cielos, los romanos, movidos también por los escribas y por los fariseos, empezaron a perseguir a los cristianos. En otras palabras, los judíos de aquel entonces, los líderes judíos, fariseos, los escribas, ya en conjunto a los romanos empezaron a perseguir a los cristianos. Los mataban, los apedreaban. Pero 300 años después de Cristo eso cambió. Porque Constantino, quien además había unificado los dos imperios, Roma Occidente con Roma Oriente, es decir, los había unido, porque en el año 200 después de Cristo, en el año 200 después de Cristo, el imperio romano, ese imperio grande, ese imperio del César, se había debilitado y se dividió en dos. Es allí cuando aparece Constantino. Constantino aparece para el lado de Roma, el imperio romano de Oriente. Entonces lo que hace Constantino es unifica a los imperios, el Oriente con el Occidente, lo convierte uno solo. Y lo que hace Constantino es, ahí nace lo que sería el imperio bizantino o Bizancio. Entonces, este Constantino se convirtió al cristianismo y empezó a dar prebendas a los cristianos. Entonces, si Roma les había quitado tierras a los cristianos, si Roma les había quitado, por ejemplo, propiedades, obviamente porque eran cristianos, y los judíos no aceptaban a Jesucristo, muchos de los judíos, sobre todo los escribas y los fariseos, el sumo sacerdote, esos lo negaban a Jesús. Entonces, pero Constantino los restituyó otra vez. Entonces, ser cristiano en el año 300 después de Cristo era una maravilla. Si eras cristiano, te daban tierras, te devolvían propiedades. Entonces, el imperio bizantino fue un imperio que duró hasta aproximadamente 1450. ¿Se entiende, no? Desde 300 después de Cristo hasta 1450. En este caso, como el imperio bizantino era un imperio romano cristiano, entonces ellos tenían un gobierno teocrático. Para ellos la religión estaba encima de la política y las leyes. Entonces se cree que el imperio bizantino había impuesto la ley de que todos tenían que profesar la ley cristiana, si no debían de morir. Entonces, todos sus súbditos del imperio bizantino tenían que profesar la fe cristiana, tenían que creer en Jesucristo de Nazaret. Entonces, los cristianos, aquel entonces, eran muy favorecidos. Les devolvieron las tierras que les habían quitado y todo. Entonces, aquel entonces, en la tierra de Canaán, en la misma tierra que 1500 años antes de Cristo había conquistado Josué, en este entonces el imperio bizantino, liderado por Constantino y por sus sucesores, habían hecho que los judíos cristianos recuperaran otra vez sus tierras. ¿Me hago entender? Si se está quedando detenido, me avisas, por favor. ¿Ya? Entonces, me avisan, por favor, si se está quedando pegado, si se escucha bien, no se escucha bien. Ok. Ahí estoy viendo la señal de internet. Ok. Entonces, este imperio bizantino que era cristiano les devolvía tierras. Entonces, aquel entonces muchos judíos se hacían cristianos hasta por conveniencia. Y sucede que la tierra que Josué hijo de Nun, que el pueblo de Israel había conquistado 1500 años antes de Cristo, para el año 300
después de Cristo, estaba otra vez en manos de los judíos cristianos. Los cristianos tenían muchas prebendas. Así es. No los perseguían a los judíos, pero los cristianos tenían muchas prebendas. Ya, los cristianos tenían muchas prebendas. Les devolvieron sus tierras y todo. Ser cristiano en aquel entonces era algo sagrado. Te hablo del año 300 después de Cristo. Este imperio bizantino duró hasta 1450 después de Cristo. Hasta ahí duró. ¿Qué pasó después de eso? En todo el casi milenio que imperó el imperio bizantino, que era un imperio romano-cristiano, en todo ese tiempo, los judíos y los cristianos se habían consolidado en la tierra de Canaán, sobre todo los judíos cristianos. En toda la tierra de Canaán, estoy hablando aquí de Jerusalén, estoy hablando de Hebrón, estoy hablando toda esa zona donde están ahora, era una zona de judíos cristianos. Pero en el año 1450 después de Cristo, llegaron los otomanos. Los otomanos eran una ramificación de los turcos, así es, de la actual Turquía. Entonces estos llegaron, obviamente, a través de una guerra, se impusieron a los bizantinos. Y los otomanos tienen un sesgo, son de raíces religiosas musulmanes, son musulmanes. Entonces lo que estos hicieron es empezaron a despoblar a los cristianos, empezaron a perseguir a los cristianos. Entonces los cristianos, los que con el imperio bizantino, los judíos cristianos que se habían asentado sobre sus tierras, ahora tenían que abandonar sus tierras. Entonces son estos otomanos, que estos turcos, ya, que empezaron a asentar campamentos palestinos o campamentos árabes en las tierras de Canaán. Así es la historia. Usted puede leer Wikipedia, leer libros de historia, puede leer a Flavio Josefo, hay tanta historia contemporánea y va a cerciorarse que fue así. Y los otomanos duraron desde 1450 después de Cristo hasta el año 1917 exactamente. Hasta aquel entonces. Voy a estar bloqueando a algunas personas o silenciando. Entonces, lo estoy contando esto de aquí a modo para que también tenga usted contexto y no esté juzgando, no esté diciendo, es que los judíos son genocidas, los judíos son invasores. Entonces, lo que pasa es que cuando llegan los otomanos, obviamente sobre las tierras de Canaán, gracias al imperio bizantino, estaban asentados judíos y también cristianos. Esa era la tierra del pueblo de Israel, toda la vida. Pero llegaron los otomanos, empezaron a asentar campamentos palestinos, campamentos árabes palestinos. Y como los otomanos gobernaron desde 1400 después de Cristo hasta 1917, ojo, hasta después, poco después de la Primera Guerra Mundial, los otomanos se habían aliado con los alemanes aquel entonces. Entonces, en la Primera Guerra Mundial perdió Alemania, perdieron los otomanos. Entonces, desde 1917, técnicamente desde 1918, hasta 1947, sobre la tierra de Canaán, sobre esa parte, sobre ese pedazo de tierra, pasó a gobernar el protectorado inglés. El protectorado inglés se hizo a cargo de esa tierra que aquel entonces, gracias a los otomanos con sesgo musulmán, ya, porque ellos profesaban el Islam, gracias a ellos habían dejado asentados a casi puro árabes aquel entonces. Es por eso que cuando llega el protectorado inglés en 1918,
Después, después de la Primera Guerra Mundial, cuando llega el protectorado inglés, se encuentra en una Canaán casi repleta de palestinos, repleta de árabes. A los palestinos los habían creado los otomanos. Pero para eso, yo voy a ir aquí silenciando a algunas personas. Pero para eso, quizás está contando un cuento. ¿Qué cuento, querido? Esto de aquí es historia objetiva. Nos dicen los libros de historia de los palestinos, de los judíos, de los cristianos, seculares y cualquier tipo. Entonces, el protectorado inglés hizo cargo de la tierra, de esta tierra llamada Canaán, en 1918 hasta 1947. Pero como se hizo cargo sobre una tierra que le correspondía a los otomanos, y gracias a los otomanos turcos que tenían un sesgo islámico, que habían asentado familias árabes, ya, ellos empezaron a construir este país, este concepto de Palestina. Fueron los otomanos. Entonces, el protectorado inglés, cuando llega allí, se encuentra en una Canaán repleta de familias árabes palestinas. Obviamente, sucede que cuando el protectorado inglés toma las tierras de Canaán y dice: yo, a modo de garantizar la paz, voy a gobernar esta tierra, se sucede que años después viene la Segunda Guerra Mundial. Y cuando viene la Segunda Guerra Mundial se genera el holocausto nazi. Los alemanes, los que eran aliados, ojo aquí, atento aquí, los que eran aliados del Imperio Otomano, de esos que habían perseguido a los judíos, a los cristianos, ya, que de los alemanes que eran aliados de este Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial y que también perdieron los alemanes, estos mismos alemanes para la Segunda Guerra Mundial habían empezado a perseguir a los judíos por todas partes. Así fue la historia. Entonces, se genera el holocausto nazi. Los judíos no tenían a dónde ir. Para 1936, los judíos eran perseguidos por los alemanes. Ahí estaba Hitler. Era un demonio vivo. Mataba a los judíos. No le interesaban niños. Los asesinaba. Era un desquiciado mental. Un diablo desquiciado por completo. Hizo experimento con niños, con bebés recién nacidos. Este hombre, este engendro del infierno. Entonces, gracias a Dios, en la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi pierde también la guerra, como van a perder todos los que se enfrentan a los hijos de Dios, al pueblo judío. Acuérdate, el Imperio Otomano, quien se había dedicado a asentar familias árabes palestinas en las tierras de Canaán, en la Primera Guerra Mundial fue aliado de Alemania. Es por eso que el Imperio Otomano perdió y la Alemania perdió. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes empiezan a perseguir a los judíos. ¿No te causa alguna extrañeza? Estos aliados del antiguo Imperio Otomano empezaron a perseguir ahora a los judíos. Los perseguían, los mataban. Los judíos no tenían dónde ir. Entonces, ¿qué hizo el protectorado inglés? El protectorado inglés, que estaba a cargo de las tierras de Canaán, que estaban atestadas de familia árabe-palestina, dijeron: nos vamos a devolver esta tierra, queridos palestinos. Pero eso sí, vamos a establecer dentro de estas tierras, debido a la persecución de los judíos, vamos a establecer campamento para darles a los judíos, porque no tienen dónde ir. Entonces, que nadie venga a decir que el Estado de Israel es el sionismo, es un invento de un pastor evangélico medio loco que nació. No fue así. Es un invento de la gente. Hay noticia, fake news, hay mala información.
les lavan el cerebro a algunas personas. Y hay muchos cristianos que están hablando contra los judíos, hablando contra el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En 1948, el protectorado inglés, ya antes de irse, de abandonar las tierras de Canaán, el territorio palestino, había asentado familias judías dentro del territorio de Palestina porque esa era su tierra. Y entonces, este protectorado inglés dejó en manos de la ONU, Organización de Naciones Unidas, en 1948, quien a través de resolución decretó la existencia de dos naciones en el territorio que era entonces Palestina, gracias a los otomanos. Entonces, el pueblo de Israel, aquel entonces, no era más que un campamento reducido. Pero cuando en 1948 la ONU declara la existencia del Estado judío, también del palestino, en el mundo árabe no lo aceptan. Los judíos, pobrecitos, contentos, levantaron, izaron su bandera de independencia. Era un campamento pequeñito lo de ellos. Eso sucedió en 1948. Se fueron contentos de distintas partes del mundo, habían llegado a casa.